En el episodio anterior estuvimos explorando el tema del mal. ¿Existe el mal? Llegamos a la conclusión de que el mal no es una cosa, sino que el mal es el efecto de una acción. Hoy vamos a estar hablando un poco más acerca del mal. Vamos a estar hablando de que si Dios creó el mal, sí o no, y por qué Dios no detiene el mal hasta esta altura. Uno de los astrónomos más reconocidos de la época moderna es Neil deGrasse Tyson. Él dice de la siguiente manera: si Dios existe, o no es omnipotente o no es 100% bueno, porque si Dios lo fuera ya hubiese detenido el mal. La pregunta que nosotros queremos hacer es: Dios no existe porque el argumento del mal es una falla, o Dios no existe porque a mí no me gusta cómo Dios corre el universo. ¿Me conviene que exista un Dios? Acompáñanos a explorar estas respuestas por aquí, por La Última Reforma. Dios les bendiga, mi nombre es Michael Castro y estoy por aquí junto a Carlos Lebrón. Dios te bendiga, Carlos. Bendiga, pastor, Dios le bendiga a todos. ¿Creó Dios el mal? Y si no, ¿por qué Dios todavía no ha detenido el mal? Es uno de los argumentos, ¿verdad?, los cuales muchos cristianos tienen. ¿Por qué Dios no detiene el mal? Porque Dios permite que pasen cosas malas en el universo todavía. Y punto número 2, si Dios creó todas las cosas, quiere decir que Dios creó el mal. Pero ¿será esto algo cierto? Vamos a hablar un poco más en cuanto a eso. En el episodio pasado estuvimos hablando de que el mal no es una cosa física, sino que el mal es la ausencia de. Dame un ejemplo, Carlos, de lo que es la ausencia de algo. Wow, me cogiste imprevisto. La ausencia de algo. Ok, en un cuarto donde hay silencio hay ausencia de ruido. Exactamente. O en un cuarto que está oscuro hay ausencia de luz. De luz, simple y sencillamente, ¿verdad? Que si el mal no es algo físico, yo no te puedo presentar con el mal es la ausencia de. Partiendo de esa premisa, Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Que sí, quiere decir en nuestra lógica de Cristianismo 101, ¿verdad? Que Dios tuvo que haber creado el mal. Bueno, hay cosas que Dios no puede hacer. Antes de que me llame hereje, escuche bien esto. Hay cosas que Dios no puede hacer, simple y sencillamente por las reglas que ya Él ha preestablecido. Tienes que tirarlo ahí. ¿Cuál te tiro? Déjame tirarte este, a ver. La neurona cerebral con todo. Ese es el problema cuando se utiliza la filosofía, ¿verdad que sí? Pero hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede hacer un círculo cuadrado. No es que Dios no pueda tornar un círculo en un cuadrado, simple y sencillamente que las leyes matemáticas y de la geometría que Dios ya ha preestablecido, un cuadrado no puede ser llamado círculo, ni un círculo puede ser cuadrado. Dios no puede hacer una línea derecha que tenga curvas. Ya hay leyes preestablecidas en el universo por las cuales Dios se rige, son las mismas leyes que Él hizo, ¿verdad que sí? Dentro de la creación perfecta que Dios hizo, Dios nos dio el regalo más importante que todos nosotros tenemos antes de que existiera la salvación. Nos lo dio a nosotros y se lo dio a los ángeles. ¿Cuál es ese regalo, Carlos? El libre albedrío. El libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad de elegir entre el bien y el mal. De tomar decisiones libres. Exactamente, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, ¿verdad? Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es el Señor de la tierra, pero también es el Señor del universo. Antes de que existieran los seres humanos, no se sabe cuántos miles de millones de años pasaron desde la creación de los primeros ángeles hasta la creación del ser humano. Sabemos que la creación de los ángeles fue algo progresivo, porque las escrituras nos habla de que cuando Satanás fue creado en el cielo, como un querubín protector, hubo fiesta en el cielo. Quiere decir que tuvieron que haber habido otros ángeles ya creados para que tiraran una fiesta en el cielo por su creación. ¿Verdad que sí? La creación de los ángeles fue algo progresivo y no sabemos cuántos millones de años
o billones o trillones de años hayan pasado desde la creación de los últimos ángeles a la creación de la raza humana. Y el mismo Jesús, perdóneme, el mismo Jesús dice que su Padre hasta hoy trabaja. El Creador siempre está creando. El creador siempre está creando. Incluso los científicos llegan a la conclusión de que el universo se está expandiendo. ¿Verdad que sí? Se está expandiendo a un nivel que nunca se han visto. Y usted pudiera argumentar, bueno, es que nuestros lentes ahora llegan a ver un poco más allá. Hay algo que se llama el espacio observable. Y el espacio observable es cuán lejos llegan nuestros lentes para observar lo que hay allá afuera en el espacio. Y lo que nosotros continuamos observando es que el universo se está expandiendo y no se está achicando. Nuestro creador hasta hoy no para de trabajar, ¿verdad? Cuando creó los primeros ángeles, aunque los ángeles fueron creados para servirle a Dios, para ¿verdad?, ser sus mensajeros, sus ministros, Dios los dotó con el libre albedrío. Carlos nos acaba de decir que el libre albedrío es ¿qué? La capacidad de elegir. La capacidad de elegir, ¿verdad que sí? Tomar decisiones. Están en el cielo, fueron creados por Dios, tienen una misión en su vida. Sin embargo, Dios le dio la capacidad de elegir, ¿verdad? Dios creó todas las cosas, Dios creó los ángeles, Dios creó los seres humanos. Quiere decir que creó Dios el mal también. Carlos, Dios creó todo lo que es bueno, ¿verdad que sí? Sí, la palabra lo dice, te voy a decir. La Biblia dice que todo lo limpio, todo lo honesto, todo lo puro, en esto pensar, la Biblia dice que toda buena dádiva procede ¿de quién? De Dios, dice, del Padre de las luces. Y dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Eso es Génesis 1:31. Aquí tengo en 1 Timoteo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desechar si se toma con acción de gracia. A Tito por ahí también le dice que todo es puro para los de corazón puro y todo habla, o sea, en cuanto al bien de Dios. Exacto. La esencia de Dios. Entonces quiere decir que si el bien siempre ha existido en el universo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios bueno, es parte de los atributos de Dios. Si Dios es un Dios bueno y el bien siempre ha existido en el universo, quiere decir que el mal siempre ha existido en el universo, ¿verdad? ¿Estoy correcto? No, absolutamente no. El mal es la ausencia del bien. El bien siempre ha existido. La posibilidad del mal siempre existió teóricamente. ¿Cómo que teóricamente? Bueno, un Dios bueno que crea criaturas buenas. Nosotros no fuimos creados con defecto. Los ángeles en el cielo, una tercera parte que fueron los que se rebelaron en contra de Dios, no fueron creados con defecto. Fueron creados con un obsequio llamado libre albedrío. Lo que separa a Dios de un dictador es la libertad que Él le da a sus súbditos de servirle voluntariamente versus forzarlos a hacer algo. El creador del universo bueno hace buenas criaturas y los dota con la libertad de seguirles dentro de su benevolencia. Ahora, esa libertad conlleva la libertad de hacer lo contrario al bien. Si nosotros hablamos en la clase pasada, ¿verdad? En el podcast pasado, de que el mal es la ausencia del bien, ¿cuándo se dio a luz el mal en el universo entonces? ¿Cuándo? Cuando Satanás decidió llevar a cabo su libre albedrío. Su libre albedrío. El creador del bien no fue el creador del mal. En la mente de Dios, la posibilidad del mal ya existía. No es que el mal ya existía en la mente de Dios, pero cuando tú creas criaturas buenas y le das la libertad de escoger entre hacer el bien o negarse de hacer el bien, lo contrario del bien automáticamente es el mal, si lo vamos a analizar desde un punto de vista filosófico. Dios no creó el mal, pero creó las condiciones para la posibilidad de que el mal existiera. ¿Cuáles son las condiciones y la posibilidad de que el mal existiera? Entregarle un libre albedrío a los ángeles y al ser humano. Sí. No me malinterprete. Hay ángeles los cuales el mal es no existente para ellos. La Biblia en el libro de los Hebreos nos habla de los ángeles que guardaron su... ¿cuál es el término? Guardaron su dignidad. Su dignidad. Que no la guardaron. De ángeles que no guardaron su dignidad. Lo contrario de no guardar tu dignidad es que hay ángeles que sí guardaron su dignidad. Como los 4 seres vivientes. Exactamente. Dios le entrega el libre albedrío.
Satanás y sus ángeles deciden hacer lo contrario del bien. ¿Qué nos dice las Escrituras? Perfecto fuiste en todos tus caminos hasta el día en que se halló en ti maldad. Hasta el día que se halló en ti maldad. Si supieras que yo pensaba en esta, de hecho, ayer o esta tarde, no sé, acuérdate, trabajo de noche, pierdo la noción. Pensaba en esto del libre albedrío y me venía a mi mente el versículo, creo que es Romanos, cuando dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gracia de Dios. Y me vino como que este flashback de la parte de Endgame. Sí. Endgame fue o Infinity, creo que fue Infinity, cuando Doctor Strange empieza a ver todos los universos y dice como que la única opción es esta y hay que ver qué pasa. Pues cuando estaba pensando en ese versículo, pensaba en eso y yo decía, pero cualquier persona puede decir, yo no pequé, quien pecó fue Adán. Quien pecó fue Adán, no fui yo. Pero en la omnisciencia de Dios, y un Dios que sabe todo y que puede con todo, ¿quién sabe si Dios vio la posibilidad de un Adán que no iba a pecar? Porque la orden se le dio a Adán, Eva fue, comió y trajo y después él comió. ¿Quién sabe si en la omnisciencia de Dios, Dios vio un universo de criaturas libres donde Adán iba a elegir la opción de no pecar? A lo mejor la historia hubiese sido completamente diferente. Cierto. ¿Me entiendes? Pues al Dios crear a Adán y crear a Eva y crear la opción para que ellos tuvieran la decisión, les tenía que dar ese libre albedrío por amor. Porque obviamente si lo vamos a traer aquí a nosotros, yo no puedo tener a mi esposa aquí amarrada, ¿verdad? A mí. Porque yo sé lo que a ella le conviene, escucha. Exacto, no. Es porque yo, por amor, Dios nos guarde, ¿verdad? Porque ¿verdad? No queremos, no nos vamos por esa línea, pero por amor, yo tengo que darle la libertad de ella escoger si ella quiere permanecer conmigo o no. Pero Carlos, es que tú sabes lo que le conviene a ella, lo que es bueno para ella. Arrecia. ¿Por qué entonces tú no la obligas a quedarse ahí haciendo lo que tú sabes que es bueno para ella? Aunque yo sepa lo que le conviene, que es estar al lado mío. La realidad es que no sería amor. No sería amor. Tendría una prisionera, ¿me entiendes? Tendría una persona en contra de su voluntad al lado mío. Que es lo que la gente que no cree en Dios, que no quieren creer en Dios o no les conviene creer en Dios, no entienden. La cosmovisión de todo aquel que llame a Dios injusto porque permitió el mal en el mundo, está mal que Carlos obligue a su esposa a hacer lo que él cree que está bien porque él sabe todas las cosas, pero está bien. O sea, eso está mal. Eso pero está entonces... bien, está bien que yo la tenga, digo, está mal moralmente. Sí. Pero quieren achacárselo a Dios. ¿Por qué Dios no nos hizo que no pecáramos? Porque, exacto, está mal para ti, pero fuera bueno si Dios lo hiciera. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, eso no tiene ningún tipo de sentido. Eso va en contra de la razón, ¿verdad? Cuando Dios nos crea, nos entrega el libre albedrío. Mira, yo te estoy creando. Para mí existe la posibilidad. Está el calvinismo que nos enseña, ¿verdad? Que todo ha sido ya predestinado, que ya Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero como quiera, lo creó para luego derrotar el mal. Es algo totalmente incoherente. Búscate una teoría nueva. Está el almirianismo, que enseña que somos criaturas con libre albedrío. Dios creó a las criaturas con libre albedrío y las puso en autopiloto, y a Dios que reparta suerte. Pero entonces está Molina, que reconcilia los dos aspectos y nos habla de que Dios nos creó con libre albedrío, sabía exactamente lo que iba a pasar si el hombre le servía en obediencia. Es como dijo Carlos, ya existía un universo en el cual el hombre nunca pecó, en el cual el hombre vivió en obediencia a Dios. Un universo en el cual Dios bendijo al hombre de una manera sobrenatural por ser obediente a Dios. Pero también en la mente de Dios existía el universo en el cual el hombre comió del fruto y toda esta realidad que hemos vivido ya se llevó a cabo. Sin embargo, por el amor que Dios nos tiene, nos creó con el libre albedrío sabiendo que había una posibilidad, sin embargo, la ejecutó. Sí. Por el amor a nosotros fue que nos dio el libre albedrío. Porque es lo mismo. Si nos hubiese creado con la predestinación de perdernos, o nos hubiese creado
con la predestinación de obedecerlo y hacer sí, no es amor, porque no tenemos la opción de escoger. Y no es quitándole méritos al poder de Dios. Al contrario, entiendo yo que el libre albedrío le da más autoridad, más soberanía al Señor por el atributo del amor. Y el amor, ¿verdad? Hay que hablarlo. Es así. Eso es así. Esa es la realidad. Dios no puede ser un Dios de amor si es un Dios que nos fuerza a hacer su voluntad. Si hay algo, Carlos, que yo no cambiaría por nada, por ningún tipo de religión, es la libertad que yo tengo en Cristo. Alá es arbitrario, Alá usted lo puede pasar la vida entera, que Alá salva a quien quiere y a quien quiere condena. Usted puede ser católico la vida entera, que si a su papá se le olvidó bautizarlo, usted va para el limbo. Y hasta que no se pague indulgencia, usted no sale del limbo. Usted puede ser testigo de Jehová, pasar la vida entera sirviéndole a Jehová, y si usted no es de los 144,000 escogidos, usted no es salvo. Entonces, son tantas vertientes que las cuales no hablan del mismo Dios que yo le sirvo. El Dios que yo le sirvo es un Dios de amor, es un Dios que me dio la libertad, es un Dios que me dio tanta libertad que quiero servirle la vida entera, quiero ser su esclavo y no puedo. ¿Me entiendes lo que le digo? El apóstol Pablo decía, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que no quiero hacer, esas hago. Pero la libertad que Dios nos ha dado nos crea la capacidad y la necesidad de hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque nos dio la libertad para hacerlo. Cuando hablamos acerca de la existencia del mal, sabemos que la existencia del mal es la ausencia del bien. ¿Por qué hay ausencia de bien? Porque Dios dotó al ser humano con la capacidad de escoger: o continúas haciendo el bien o dejas de hacer el bien. El dejar de hacer el bien es ¿qué? Es pecado. Es pecado. Y el pecado, ¿verdad? Lo asociamos con el mal y todo este tipo de cosas. Ahora bien, ¿por qué Dios no detuvo el pecado en el cielo? ¿Por qué Dios permitió que Satanás y sus ángeles se rebelaran en contra de él y fueran lanzados a la tierra y continuaran el caos? Bueno, en el caso de Satanás, sabemos que el juicio a los ángeles y a Satanás llegó instantáneamente. ¿Es o no es? Así mismo. El juicio llegó instantáneamente. La Biblia nos compara, wow, Carlos, búscate esa cita bíblica. La Biblia nos compara y dice que si tal maldad no se le fue perdonado a los ángeles, ¿cuánto más a nosotros? Eso es hebreo, ¿verdad? Dice, ¿cuánto más a nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Si la puedes buscar, te lo agradecería. Pero la Biblia nos dice que la transgresión de los ángeles cuando pecaron no se les fue perdonada. ¿Por qué no? Los ángeles fueron extirpados de su hermosura. Satanás fue extirpado de su hermosura y fue lanzado a la tierra. Hay ángeles caídos, los cuales están en prisiones de oscuridad esperando para ser juzgados. Quiere decir que ya Dios los condenó antes de llevar a cabo un juicio. Porque dice que están en prisiones de oscuridad antes de ser juzgados. Ya Satanás ha sido condenado antes de que se lleve a cabo su juicio. Y en cierta manera, el que está en pecado vive de la misma manera. La Biblia dice, porque en el que cree en la palabra del Señor será salvo, mas el que no cree ya fue condenado. Repíteme la cita bíblica, perdóname. Sí, dice que si aquella transgresión no se le fue perdonada a los ángeles, ¿cuánto más si nosotros descuidáramos una salvación tan grande? Eso nos habla en cuanto a eso. Segunda de Pedro 2:4. Oh, segunda de Pedro. Discúlpame, hebreos. Sorry. Voy para allá, segunda. Dale, léenoslas ahí. De Pedro 2:4. A buscarla ahí. Pues sí, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. ¿Cuánto? Habla de Sodoma y Gomorra. Sí, claro. Y dice, ¿qué pasaría de nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, verdad?
sabemos, hemos hablado hasta ahora de que el mal es la ausencia del bien y vino por causa del libre albedrío. Entonces, ¿por qué Dios no detiene el mal? ¿Verdad que sí? Una tercera parte de los ángeles del cielo pecaron, pero 2/3 partes retuvieron su dignidad. Por cada persona que hace el bien, hay miles de personas que deciden hacer o sea, por cada persona que hace el mal, hay miles de personas que desean hacer el bien. ¿Es o no es? Sí, así mismo. Es como cuando Frank decimos... mencionó eso cuando pasó lo de Ravi. Ese fue Frank, ¿verdad? Sí, Frank Turner mencionó eso cuando pasó lo de Ravi. Que por cada, ¿verdad? Cristiano que se comporte de esta manera, hay miles de cristianos que están tratando de ser lo más bíblico posible. Para el que no sabe, ¿verdad? Pues Ravi Zachariah, uno de los apólogos más, o el apólogo principal, ¿verdad? Que teníamos en la comunidad cristiana, vivió una vida que todo el mundo decía, wow, este hombre es algo... Una eminencia. Una eminencia, porque lo era. Una sabiduría terrible, un conocimiento terrible. Sin embargo, después de su muerte, salieron muchas acusaciones de que su vida moral no iba acorde con las escrituras, ¿verdad? Como dice la palabra, todo saldrá a la luz. Lo dice las escrituras, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Se pagó una investigación privada, 2 investigaciones, todo apuntó a que sí, Ravi Zachariah vivía una doble vida. No se escapó de la justicia de Dios. Entonces, ¿verdad? El doctor Frank Turek estaba hablando de que por cada Ravi, por cada uno que hace el mal, hay miles que deciden hacer el bien. So, conviene que Dios nos prive de nuestro libre albedrío porque Ravi Zachariah decidió hacer el mal con su libertad. Me lleva al próximo punto. ¿Por qué Dios no acaba con el mal? Podemos ver a niños morir de hambre alrededor del mundo. Podemos ver a buildings cayéndose, como en el caso de lo que acabó de pasar en Miami, que se cayó un building a la 1 de la mañana. 100 y pico de personas perecieron aplastados. ¿Por qué pasan estas cosas? Jesucristo, como buen maestro que es, habló en cuanto al tema. Y si nos vamos al libro de Lucas capítulo 13, en el versículo 4 en específico, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó una torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que era más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo no estaba hablando acerca de la tragedia en específico que le pasó a aquellos que le cayó la torre encima. Cristo se está yendo más allá. Cristo nos está hablando acerca de una tragedia que aconteció. Le cayó una torre a aquellos 20. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. No, de ninguna manera. Perdóneme, dice en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente, dice, ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? O sea, como quien dice, a ustedes les consta que no. Había una concepción, Carlos, en aquel tiempo, y no desde aquel tiempo, desde los tiempos de Job, lo podemos ver con sus 3 compañeros, que era que las cosas malas le pasan a las personas pecadoras o las personas que hacen el mal. Trataron de convencer a Job y le dijeron, Job, Dios es un Dios justo, te está pasando esto porque claramente estás en pecado. Algo estás haciendo. Algo estás haciendo, Job. Confiésate. Cuando la Biblia dice que era para un perfecto, justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto. Mejor que usted, yo y Carlito juntos. Sin embargo, el mal tocó su vida. ¿Verdad que sí? Cristo está hablando acerca del caso del mar y está diciendo, les cayó una torre encima. ¿Ustedes se creen que les cayó porque eran los peores pecadores de aquí? No, no, no. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer de la misma manera. No hablando de perecer físicamente en la tierra, sino de la condenación eterna. Recuerde que para Dios la muerte simple y sencillamente es cambiar a un ser viviente de un estado al otro. Por eso cuando Dios decide privarle de la vida a una persona, no está matando a alguien. Primero que todo, Él es el creador de la vida. Segundo, Dios es el único que tiene la capacidad de transportar a una persona desde esta vida física a una vida eterna, sea en el cielo o en el infierno. La persona sigue estando viva. Dios no es capaz de matar a nadie. Dios simple y sencillamente transmite de un estado al otro a la persona, pero Dios no mata a nadie. Cristo habló de eso. No les pasó este mal porque eran los peores pecadores. Simple y sencillamente estamos viviendo en un mundo en el cual el mal existe, el pecado entró a la humanidad
pero hay una promesa de que el mal será erradicado. Carlos, ¿por qué Dios no detiene el mal? Ahora mismo, Ahora mismo, por amor. por amor. Pero ¿cómo va a ser, Carlos? Explícame eso. Tú tienes que tener más ahí, pueden Por decir amor. nuestros oyentes. Qué fuerte. Pues por amor, porque Él sabe todas las cosas. Vivimos en una humanidad, lamentablemente, ¿verdad? En un mundo pecaminoso, un mundo que está en decaída, pero un mundo donde hay almas salvándose. Uh-huh. Y es un mundo donde, pues, Dios hizo una promesa y el evangelio tiene que llegar a toda criatura, Uh-huh. para que toda criatura confiese que Jesús es el Señor. Y la realidad es que lo van a hacer de alguna manera u otra, se salven o no, Eso es así. pero, porque la palabra dice que ante Él toda rodilla se doblará. Eso es así. Y todo es absoluto. En las palabras del doctor Norman Geisler, dice, Dios no puede detener el mal sin privarnos de nuestro libre albedrío. Doctor Fanturek siempre dice, si Dios decidiera acabar con el mal ahora mismo, por mí. Puedo empezar ahora mismo por mí. ninguno de nosotros estuviéramos vivos. No importa las obras que nosotros hiciéramos. La Biblia incluso comienza hablándonos en uno de los evangelios y dice, alguien fue donde Cristo le dijo, maestro bueno. ¿Y qué le contestó Cristo? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno y es el Padre. Y no es diciendo que Jesús no era bueno, escucha. No es diciendo que Jesús no era bueno. Jesús le está hablando a la persona desde el punto de vista humano. Para Desde que su no humanidad. para que no hicieran distinción entre hombre y hombre. Exactamente. Cristo no estaba diciendo, no, yo soy un pecador como todos ustedes, obviamente. No. Cristo le estaba diciendo, ¿por qué le llamas a otro hombre bueno? En la tierra no hay nadie que sea bueno. Incluso la Biblia dice que nuestras misericordias más grandes son como un trapo de inmundicia ante Dios. Dios simple y sencillamente no puede acabar con el mal sin quitarnos nuestro libre albedrío. Si mañana el mal que tenemos en la tierra no es provocado por Dios, el mal que tenemos en la tierra es provocado por tus acciones y por mis acciones, por nuestro mal uso del libre albedrío. ¿Le conviene a la tierra la existencia del cristianismo y del evangelio? Absolutamente. Claro. El evangelio. Si no hay esperanza. Primero que todo, nos trae esperanza. Segundo, nos pone un estándar del bien. Si existe el bien, quiere decir que existe una ley que hace la diferencia entre el bien y el mal. Si hay una diferencia entre el bien y el mal, quiere decir que existe un creador por encima de nosotros. Tiene que haber ese creador o ese ser dador de la ley, ¿verdad? O lawgiver, como se reconoce. Tiene que ser ¿qué? Bueno, todopoderoso, sapiente. Tengo los términos en la immaterial, inmaterial, spaceless, sin timeless, espacio, sin tiempo, and all powerful. Y todopoderoso. Todas estas cosas apuntan lo tenía ahí, ¿viste? Estoy gringo. Presta atención aquí. Yo falté ese día, Carlos. No, es que lo escucho tanto en inglés que perdón. Es que la regla es la misma, ¿verdad que sí? Todas estas características apuntan a Dios. No hay nadie por encima, no hay ningún humano que pueda tener estas características, que pueda ser el dador de la ley. Por tanto, todas estas cosas apuntan a la existencia de un Dios. ¿Por qué Dios no acaba con el mal? Porque simple y sencillamente Dios no puede acabar con el mal sin acabar con el libre albedrío. El mal terminará algún día. La Biblia dice que Cristo ya tiene la victoria en la cruz. Entonces, ¿por qué Cristo no erradicó el mal en la cruz? Cristo ya tiene la victoria sobre el mal. Pero Cristo no puede acabar con el mal. Físicamente, recuerde que el mal no es una cosa con la cual Cristo puede acabar. El mal es la ausencia del bien. No estamos hablando del mal en el sentido de pecado, ¿verdad? Sabemos que Cristo tiene la victoria sobre el pecado. Aquel que tiene a Cristo tiene una victoria sobre el pecado, ¿verdad? Ya no es una vieja criatura. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Estamos hablando del mal en sustancia.
Cristo no puede quitar el mal de la tierra, ¿verdad? Aunque tiene la victoria sobre el pecado, no puede quitar el mal porque el mal es la ausencia del bien. Y para usted poder hacer bien, usted tiene que tener un libre albedrío. No puede existir el bien si no existe el mal. Y no es que no pueda en el sentido de que no tiene el poder para hacerlo, es que no puede en que sería ilógico si lo hiciera, porque pues ya ¿verdad? En su en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su omnipoder, ya se establecieron unas cosas y esas cosas se tienen que cumplir. Ahí tú ves la diferencia porque el mismo mal, como dice aquí, ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Los mismos eventos que le suceden a una persona que no cree en Dios, que no tiene la esperanza en Dios, en Jesús, le suceden a una persona que cree en Dios y tiene la esperanza en Jesús. La única diferencia, si el cristianismo es cierto, es el resultado después que suceden esas cosas. Exactamente. Y digo si el cristianismo es cierto, porque verdad, ese es el argumento. ¿Es o no es? Pues entonces, si es cierto, esa es la única diferencia y pues lo sabremos en ese momento. Bueno, digo, ¿verdad? Lo sabrá la persona que no lo cree. Porque los que 100%. creemos ya lo sabemos. Eso es así. So, Dios no puede erradicar el mal sin quitarnos nuestro libre albedrío. La Biblia nos habla que llegará un punto en el cual la existencia palpable del mal será lanzado en un lugar llamado el lago de fuego. Sin embargo, el mal siempre existirá dentro del lago de fuego. ¿Está haciendo qué? Está siendo condenado. Satanás es ¿cómo le digo? Satanás es malo. La Biblia dice que es padre de toda mentira. Él se convirtió de una criatura buena en un ser totalmente malo y depravado. El mal, lamentablemente, siempre va a existir en el universo. Porque cuando estemos cuando nosotros estemos en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva, en el lago de fuego, el mal seguirá existiendo. Está bajo condenación. Porque no hay un bien ahí abajo. Porque el bien no está ahí abajo. Pero el mal estará ahí. Yo pienso mucho, yo mis ejemplos. Yo pienso mucho, ¿verdad? Y el que quiera escuchar, escucha. En nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Vamos a sacar lo espiritual. Los que tenemos hijos o el que quiere tener hijos, ese hijo sabes que puede curar el cáncer, ese hijo puede ser presidente de los Estados Unidos, como ese hijo puede ser el peor terrorista que ha existido sobre la faz de la tierra. La realidad es que nosotros, seres finitos, seres creados, no sabemos, pero sí sabemos que cuando viene ese hijo, esa posibilidad está. Exactamente. Sabiendo que esa posibilidad está, muchos de nosotros tomamos la decisión de tener un hijo. ¿Me entiendes? Y eso somos nosotros que no sabemos el outcome. ¿Por qué? Porque ya en nuestro corazón amamos a ese hijo. ¿Cuánto más el creador? Aún, ¿verdad? Sabiendo las posibles opciones que podamos tener, no nos va a crear o va a acabar con la posibilidad de que podamos alcanzar el supremo llamamiento. Eso es así. Llegar a ser el varón perfecto para lo cual fuimos creados. ¿Y cuántos de nosotros en un punto de nuestra vida no estuvimos totalmente entregados al mal? Y por el amor y la misericordia que nuestro Creador nos ha mostrado, llegamos al punto que nos arrepentimos de nuestros pecados y pasamos de muerte a vida. Dios no ha terminado con el mal, primero que todo, porque no puede terminar con el mal si no nos quita el libre albedrío, y es algo que dentro de su amor Él decide hacer. Punto número 2, por su amor y su misericordia, porque todavía su plan está abierto para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Yo quiero saber si ustedes, ¿verdad?, quieren que nosotros hagamos un Q&A y abundemos un poco más respecto a este tema. Vamos a tener diferentes temas que van relacionados, pero si todavía no te has suscrito a YouTube, vaya a ER Church Ministries, suscríbase, prendan las notificaciones. También nuestro podcast lo puedes sintonizar a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. ¿Tienes algo más, Carlito? No, sí, eso, que follow, share, like. Quiero aclarar, ¿verdad? Con el permiso y el respeto, ninguna de las plataformas, ni el Instagram, ni YouTube, ni nada de lo de la página de ER Church Ministry, la última reforma, es monetizado. ¿Verdad? Gracias a Dios no nos hace falta monetizarlo. Exacto. Lo que queremos es que el contenido llegue y estas plataformas tienen unos algoritmos que, pues obviamente, mientras más likes recogen,
más lo ponen available para personas que busquen o tengan intereses dentro de los mismos temas. So, lo que en verdad queremos es que el contenido llene. No nos hace falta, gracias a la misericordia y el favor de Dios, no nos hace falta monetarizarlo. De verdad que no. Lo que queremos es, ¿verdad?, que el contenido llegue y pues seguir creyendo la comunidad de la Última Reforma, porque el canal fue fue creado pues con el fin de corregir unas deficiencias que lamentablemente hemos visto tanto en nuestro cuerpo, en el cuerpo cristiano, y en el camino nos hemos encontrado con todas estas cosas de filosofía, los ateos, y es una manera de evangelizar. Así lo vemos. Exactamente. Pues, si nos puedes ayudar con el like, el share, compartirlo. Mira, si no eres cristiano, pero conoces a algún cristiano o a otro ateo, quieres debatir o quieres, ¿verdad?, llevarnos la contraria, contradecirnos, decir que estamos mal, escúchanos, vamos a hablar. Ahí está, el pastor lo dijo, si quieres quieres un Q&A o quieres hacer preguntas, tírala. Lo que queremos es el contenido llegue. Quién sabe, ¿verdad? Hay una madre que acaba de perder a sus hijos por un crimen violento y está buscando respuestas. ¿Por qué el mal? ¿Por qué Dios no detiene estas cosas? Esperamos que usted, ¿verdad?, haya encontrado esto edificante y que usted entienda que hay un Dios bueno. Hay un Dios bueno. El mal existe en esta tierra. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? El ladrón vino a robar, a matar y a destruir, que es Satanás. El enemigo nos odia, pero hay un Dios bueno que todavía tiene misericordia, que te ha dejado tu libre albedrío y el mío para que tomemos la mejor decisión que usted y yo hayamos podido tomar, y es de entregar nuestra vida a Cristo y aceptar su benevolencia. Dios es un Dios bueno. Así que Dios te bendiga, Carlitos. Dios bendiga, pastor, y Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a todos nuestros oyentes. Será hasta la próxima.